ciudades perdidas bajo el océano que nunca fueron reveladas. 1. La Atlántida, mito o memoria ancestral. La Atlántida es, sin duda, la ciudad perdida más famosa de la historia. Su nombre evoca misterio, poder, destrucción y un legado prohibido. Fue mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años, quien aseguraba que esta civilización existió más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según sus relatos, la Atlántida era una potencia marítima, extremadamente avanzada, que desapareció en un solo día y una noche, tragada por el océano tras una serie de cataclismos. Durante siglos, muchos creyeron que se trataba de una simple metáfora, una historia con moraleja sobre el orgullo y la decadencia. Pero en los últimos años todo cambió. Diversas investigaciones, hallazgos arqueológicos y exploraciones submarinas han revelado estructuras misteriosas en lugares como el Caribe, las Azores y el Mediterráneo, restos que coinciden con las descripciones de Platón, anillos concéntricos de tierra y agua, canales, edificaciones y materiales que no corresponden con ninguna civilización conocida de su tiempo. Lo inquietante es que muchos de estos descubrimientos han sido descartados o ridiculizados rápidamente por sectores científicos sin explicación clara. ¿Por qué el rechazo inmediato? ¿Qué tan incómodo resulta aceptar que hace miles de años pudo existir una civilización más avanzada de lo que estamos dispuestos a admitir? La posibilidad de que la Atlántida no sea una simple fábula, sino el recuerdo ancestral de una cultura real y poderosa que desapareció por completo bajo las aguas es escalofriante. Si esto es cierto, no solo estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de una historia global olvidada, una advertencia, una verdad que podría reescribir los libros de historia. ¿Y si la Atlántida fue solo una entre muchas? ¿Y si la Tierra ha albergado otras civilizaciones avanzadas que, como ella, fueron borradas por fuerzas que apenas comenzamos a entender? 2. Dwarka, la ciudad de los dioses bajo el mar. Durante siglos, los textos sagrados de la India hablaron de una ciudad sagrada construida por el mismísimo dios Krishna. Dwarka era descrita como una metrópolis magnífica, con palacios de oro, calles ordenadas y tecnología asombrosa. Se decía que brillaba más que el sol, y que sus habitantes vivían en armonía hasta que un gran cataclismo la tragó por completo. Para muchos, no era más que una historia mitológica, hasta que el mar habló. En el año 2000, arqueólogos marinos descubrieron, frente a la costa del estado de Gujarat, en el Golfo de Kambat, restos de una ciudad sumergida. A decenas de metros de profundidad, encontraron bloques de piedra perfectamente tallados, columnas, muros y lo que parecen ser cimientos de grandes edificios. Las mediciones por carbono y otros análisis revelaron algo impresionante. Las estructuras tendrían más de 9000 años de antigüedad, mucho más antiguas que cualquier otra civilización conocida en la región. El hallazgo fue tan impactante que muchos científicos simplemente lo ignoraron. ¿Cómo explicar una ciudad tan desarrollada, sumergida por el mar hace milenios, cuando se supone que la humanidad apenas comenzaba a formar pequeñas aldeas? Algunos afirman que no se puede hablar con certeza de una civilización perdida, pero los registros arqueológicos y las imágenes del fondo marino dicen otra cosa. Dwarka no solo representa un descubrimiento monumental, representa un conflicto entre lo que creemos saber y lo que realmente ocurrió. ¿Cuántas otras ciudades como esta han sido descartadas por no encajar en la historia oficial? ¿Por qué se teme tanto reescribir lo que nos enseñaron? Dwarka desafía a la arqueología, a la historia y a todo aquel que cree que lo tenemos todo bajo control. Porque si Dwarka existió, entonces apenas estamos viendo la punta del iceberg. 3. Yonaguni, el misterio de las escaleras submarinas. En 1986, un buzo japonés que exploraba las aguas cercanas a la isla de Yonaguni, al sur de Japón, encontró algo que jamás imaginó. Una gigantesca estructura submarina con formas geométricas casi perfectas, escaleras, plataformas, rampas y ángulos rectos que parecían esculpidos por manos humanas. Desde entonces, el llamado Monumento de Yonaguni ha sido uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. A simple vista parece una especie de pirámide escalonada. Sus bloques de piedra, algunos de más de 2 metros de altura, están alineados con una precisión asombrosa. Las plataformas están separadas por cortes rectos, simétricos, que recuerdan a las construcciones megalíticas más antiguas del planeta. Incluso hay pasillos, lo que parece ser un altar, y formas que algunos aseguran representan símbolos tallados. Pero aquí comienza el misterio. Los científicos tradicionales insisten en que se trata de una formación natural, moldeada por la erosión del mar. Sin embargo, geólogos y arqueólogos alternativos argumentan que es imposible que la naturaleza haya creado formas tan precisas por sí sola. Las marcas
marcas parecen demasiado intencionales, demasiado planificadas. Además, los corales que cubren la estructura datan de más de 10.000 años, lo que significa que, si fue hecha por humanos, tuvo que ser construida antes del fin de la última era glacial. Un periodo en el que supuestamente no existía ninguna civilización capaz de crear algo así. ¿Estamos ante las ruinas de una ciudad olvidada? ¿O es una obra natural que, por alguna razón, imita perfectamente la arquitectura humana? Yonaguni no da respuestas fáciles, pero sí plantea una gran pregunta. ¿Cuánto sabemos realmente sobre las civilizaciones que habitaron la Tierra antes del diluvio universal? Porque si esta estructura fue hecha por humanos, entonces la historia tendría que empezar de nuevo. 4. La ciudad sumergida de Heracleion. Durante siglos, Heracleion fue considerada una leyenda más del antiguo Egipto, una ciudad mencionada en textos griegos y egipcios como un importante puerto comercial, lugar de culto y entrada sagrada para los faraones al mundo mediterráneo. Pero no aparecía en ningún mapa moderno, ni quedaban restos visibles en la tierra. Muchos pensaron que simplemente nunca existió. Hasta que, en el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Godio encontró lo impensable. Heracleion estaba ahí, enterrada bajo el mar frente a la costa de Alejandría. A más de 6 metros de profundidad, emergió una ciudad olvidada por más de 1200 años. Colosales estatuas de dioses egipcios, bloques gigantes de piedra con inscripciones jeroglíficas, restos de templos, columnas, monedas de oro, amuletos y vasijas intactas, todo perfectamente conservado, como si el tiempo se hubiese detenido. La magnitud del hallazgo era tan abrumadora que muchos expertos no podían creerlo. Heracleion no solo fue real, sino que fue una de las ciudades más ricas y sagradas de su tiempo. Era allí donde los faraones hacían rituales antes de subir al trono, donde los comerciantes del mundo antiguo llegaban en barcos cargados de especias, metales y conocimientos, y sin embargo desapareció sin dejar rastro. Los investigadores creen que un terremoto, seguido por el hundimiento del suelo, provocó que la ciudad fuera tragada por el Mediterráneo en cuestión de horas. Pero lo más inquietante no es su hundimiento, sino su olvido. ¿Cómo una ciudad tan influyente pudo desaparecer de la historia por más de un milenio? ¿Por qué nunca se enseñó su existencia en las escuelas o en los libros? ¿Cuántas otras Heracleion siguen ocultas bajo el agua, esperando ser redescubiertas? Este hallazgo no solo reescribió parte de la historia egipcia, sino que abrió la puerta a una verdad incómoda. Lo que sabemos del pasado es apenas una sombra de lo que alguna vez fue. 5. Pablo Petri, la ciudad más antigua bajo el agua. En las tranquilas aguas al sur de Laconia, Grecia, yace una ciudad tan antigua que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. Pablo Petri fue descubierta en 1967, pero no fue hasta que las tecnologías modernas permitieron una exploración más detallada que se comprendió la magnitud del hallazgo. Lo que encontraron dejó sin aliento a los arqueólogos. Una ciudad sumergida con un diseño urbano completamente desarrollado, con calles perfectamente trazadas, edificios de varios cuartos, plazas, tumbas y hasta un sistema de drenaje. Lo más impactante fue su antigüedad. Las dataciones apuntan a que esta ciudad tiene al menos 5000 años, lo que la convierte en la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y no se trata de simples chozas o construcciones primitivas. Pablo Petri demuestra un nivel de planificación y organización arquitectónica propio de sociedades mucho más avanzadas. ¿Cómo una civilización tan sofisticada pudo florecer tan temprano? ¿Y por qué desapareció sin dejar registros históricos? Se cree que la ciudad fue hundida por una serie de terremotos seguidos por un incremento del nivel del mar. Pero lo más perturbador es que nadie parecía saber de su existencia hasta ahora. No hay menciones claras en los textos clásicos, ni leyendas locales que hablaran de ella. Era una ciudad real, completamente olvidada. El hallazgo de Pablo Petri cambia por completo la cronología tradicional. Si hace 5000 años ya existían ciudades costeras con sistemas avanzados de urbanismo, entonces, ¿cuántas otras civilizaciones podrían haber existido y desaparecido sin que sepamos nada de ellas? ¿Y si estas ciudades no son la excepción, sino la norma de un pasado que ha sido literalmente tragado por el mar? Pablo Petri no solo es una ventana al pasado, es una advertencia de lo frágil que puede ser la memoria de la humanidad. 6. El Golfo de Cambay, una civilización enterrada en el tiempo. En el año 2001, un equipo de investigadores que realizaba estudios del fondo marino en el Golfo de Cambay, al oeste de la India, captó mediante sonar algo completamente inesperado: estructuras geométricas perfectamente alineadas que se extendían por varios kilómetros bajo el agua. Intrigados por lo que veían, enviaron vehículos submarinos que confirmaron lo que parecía imposible. Los restos de una ciudad entera yacían sumergidos a más de 30 metros de profundidad. Lo que encontraron era extraordinario: muros, plataformas, caminos rectilíneos, patrones urbanos,
Fragmentos de cerámica, herramientas y restos humanos fueron recuperados, pero lo más desconcertante llegó cuando analizaron la antigüedad de los objetos. Las pruebas de carbono indicaban que tenían más de 9000 años. Si los datos son correctos, esta ciudad sería anterior incluso a las primeras civilizaciones mesopotámicas, consideradas hasta hoy como las cunas de la humanidad moderna. Sin embargo, a pesar de lo espectacular del hallazgo, muchos sectores académicos lo pasaron por alto. El descubrimiento fue rápidamente descartado por la comunidad arqueológica tradicional, alegando que no encajaba con el marco histórico aceptado. Pero eso es precisamente lo que lo hace tan inquietante. Su existencia desafía el relato oficial. ¿Por qué es tan difícil aceptar que pudieron existir civilizaciones avanzadas antes de lo que los libros de historia reconocen? ¿Qué tememos descubrir si aceptamos que el ser humano pudo haber construido ciudades, templos y sistemas organizados miles de años antes de lo que creemos? El Golfo de Cambay podría contener no solo ruinas, sino respuestas que cambiarían nuestra comprensión del pasado. Y si esta ciudad fue sepultada por el agua sin dejar huella en la historia, ¿cuántas más yacen ocultas bajo el silencio del océano? El mar, una vez más, demuestra que es el mejor guardián de los secretos que nadie quiere que conozcas. 7. Bimini Road, una carretera hacia lo desconocido. En 1968, buzos que exploraban las aguas cristalinas cerca de las islas Bimini, en las Bahamas, encontraron algo desconcertante: una alineación de bloques de piedra gigantes, de forma rectangular, colocados de manera tan precisa que parecía una carretera antigua, un muro, o incluso la base de una estructura colosal. La formación, hoy conocida como Bimini Road, se extiende por más de 600 metros bajo el mar, y sus bloques están tan perfectamente ensamblados que es difícil creer que sea obra de la naturaleza. La teoría oficial dice que se trata de una formación natural de piedra caliza erosionada, producto de procesos geológicos comunes en esa región. Pero muchos investigadores independientes no están convencidos. La simetría, los cortes, la disposición, todo apunta a la intervención humana. Además, algunas piedras muestran marcas que parecen haber sido talladas o manipuladas, como si alguien hubiese moldeado la estructura con una intención muy clara. Lo más provocador de todo es su ubicación. Platón describió la Atlántida como situada más allá de las columnas de Hércules, en el Océano Atlántico, y curiosamente, Bimini se encuentra justo en esa dirección. ¿Podría ser esto un fragmento de aquella civilización perdida? Algunos creen que sí, y sostienen que Bimini Road es solo una pequeña parte de un complejo mayor, ahora enterrado bajo el mar. Hasta el día de hoy, no hay consenso. La ciencia tradicional sigue etiquetándola como formación natural, mientras que los investigadores alternativos insisten en que estamos ignorando una evidencia clave de una civilización avanzada prehistórica. Pero más allá de las etiquetas, la pregunta persiste: ¿por qué algo tan cuidadosamente estructurado permanece sin una explicación definitiva? ¿Qué miedo hay en aceptar que hubo otras humanidades antes que la nuestra, con capacidades que aún no entendemos? Bimini Road no solo es un camino de piedra bajo el agua, es un camino directo al pasado, y quizás también una pista que nos guía hacia un pasado mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. 8. Baia, la ciudad romana bajo las aguas. A pocos kilómetros de Nápoles, en la costa oeste de Italia, se encuentra uno de los lugares más fascinantes y olvidados del Imperio Romano. La ciudad de Baia, durante siglos, fue un destino de lujo, un paraíso para emperadores, senadores y figuras poderosas de la antigua Roma. Allí se construyeron palacios majestuosos, termas con tecnología avanzada, templos, jardines y villas privadas con vistas al mar. Era el equivalente a lo que hoy sería una mezcla de Beverly Hills y Las Vegas. Pero hoy, Baia yace bajo el mar, sumergida, silenciosa y casi borrada de la memoria colectiva. A diferencia de otras ciudades perdidas, Baia no fue destruida por un tsunami, ni desapareció por un cataclismo repentino. Fue tragada lentamente por el mar, debido a la actividad volcánica de la región. En un proceso llamado bradicismo, el suelo fue cediendo poco a poco, hundiendo templos y calles enteras bajo el agua durante siglos. Hoy, lo que queda de Baia es un museo submarino impresionante. Estatuas intactas, mosaicos coloridos, columnas, plazas y habitaciones que aún conservan su forma original. Los buzos que la visitan describen la experiencia como entrar en una máquina del tiempo. Todo está ahí, bajo el agua, como si la ciudad estuviera esperando ser recordada. Pero lo más desconcertante es el hecho de que, a pesar de su importancia, muy pocas personas fuera de Italia han oído hablar de Baia. No aparece en los documentales, no se enseña en las escuelas y rara vez se menciona en los libros de historia convencionales. ¿Por qué una ciudad tan importante ha sido prácticamente ignorada? ¿Es simplemente olvido o hay una intención de mantener ciertas partes de nuestra historia bajo la superficie, fuera del alcance de todos? Baia demuestra que el pasado no siempre está enterrado. A veces flota en las aguas tranquilas del presente, esperando que alguien lo vea y lo cuente.